Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI. Esta es Medellín, la segunda ciudad de Colombia. Una ciudad escenario de interesantes transformaciones y víctima de grandes tragedias. No han pasado más de 30 años desde que Medellín fue señalada como la ciudad más violenta del mundo. El motivo, ser la cuna de Pablo Escobar Gaviria, en su momento el hombre más buscado por ser el principal fabricante y distribuidor de cocaína a nivel global. Aunque la invitación es a pasar la página, la realidad demuestra que el efecto Escobar no se ha extinguido. Cuando su tumba se cerró ese 3 de diciembre de 1993, se dio vida a una leyenda que 30 años después sigue estremeciendo a la sociedad colombiana. Las voces de esta serie realizarán una profunda reflexión para tratar de entender y exorcizar las consecuencias del narcoterrorismo, señalando las cicatrices que aún duelen. Sabemos que la sanación es posible si no le damos la espalda a nuestra historia y buscamos refugio en el arte. Jorge Franco, con su obra Rosario Tijeras, ingresó con fuerza al escenario literario y puso por primera vez el dedo en la llaga con una mujer que hace parte del mundo del sicariato. Aunque la primera edición del libro es de 1999, la obra no solo ha adquirido universalidad, sino que sigue más vigente que nunca. Rosario Tijeras saltó del mundo editorial a convertirse en fuente de inspiración para el cine. También se volvió telenovela, canción y serie de televisión que ya cumple más de 3 temporadas. Rosario nace en los barrios populares, se encuentra rodeada de los llamados duros del narcotráfico y protagoniza una peligrosa historia de amor en la que enfrenta jóvenes de las distintas clases sociales de Medellín. Jorge Franco, tal vez por tener como formación la dirección y realización de cine, tiene esa enorme capacidad de narrar en imágenes la historia reciente de Medellín. Una historia atravesada por el narcotráfico y que va más allá de la ficción para brindarnos un crudo retrato de nuestra realidad colombiana. Como a Rosario le pegaron un tiro a quemarropa mientras le daban un beso, confundió el dolor del amor con el de la muerte. Esta frase se encuentra en el capítulo 1 de Rosario Tijeras. ¿Cómo llegas a esta imagen? La frase cayó de arriba, como por un acto de magia. En todo este proceso de escritura, digamos que soy muy consciente de la necesidad de tener un comienzo potente en todas las historias, pero me he dado cuenta también de que a veces por más que te esfuerces, no lo consigues, a no ser que pase un acto mágico, algo del azar, como sucedió con el comienzo de Rosario Tijeras. Tenía así en la mente, digamos, como la imagen de una mujer que moría en el momento en que la estaban dando un beso y inicialmente la idea era como con un puñal, pero pues proyectando la historia mucho más en la realidad de Medellín, lo puse con un arma de fuego y así se fue dando. Y es curioso porque esa frase estuvo siempre de primera y nunca la modifiqué. Tú mencionas algo clave y es que de alguna manera estábamos acostumbrados al sicario varón, pero no conocíamos historias de sicarias mujeres. En la realidad de esa época no era que hubiera muchas mujeres participando en la pandilla en el papel criminal, en el papel de sicarias. Sí las hubo. Digamos que el papel de la mujer estaba muy repartido. Estaba en este lado criminal, estaba en el lado del tráfico de droga y estaban las compañeras sentimentales de los muchachos.
Yo lo que trato de hacer con Rosario es como recopilar, recoger las diferentes formas de participar de la mujer en la pandilla para agruparlas en una sola, en ella, porque yo sentía que ahí de todas maneras había un drama muy profundo en ellas. La mayoría fueron violentadas, violadas de niñas, y muchas veces su papel en la pandilla era un papel vengador, ¿no? Una rabia que las llevaba a querer cobrar venganza, pues por las agresiones que sufrieron, por pérdidas que también tuvieron, hermanos que les mataron, y otras también pues encontraban ahí también como una forma de ganarse la vida, así como lo hacían los hombres, muy rápidamente y con cantidades pues muy considerables de dinero que les pagaban por estas actividades. Hubiera regalado un chaleco antibalas. En realidad el origen de esta historia sale de una tesis de la Universidad de Antioquia que estaba haciendo una prima en psicología, y la tesis contaba el vínculo extraño, pues extraño para ese momento, que había entre la religión y el crimen ligado al narcotráfico. Cómo todos estos muchachos de las pandillas, del sicariato, pues acudían a todas las imágenes religiosas, a toda esa tradición religiosa tan nuestra, para incorporarla en su vida criminal. Había algunos antecedentes en la literatura y en el cine del sicariato en Medellín, pero no desde el punto de vista de la mujer, ¿no? La mujer era una cosa mucho más novedosa, esto que yo estaba viendo. Y ahí es donde comienzo yo a explorar la creación, a partir de la ficción, de la memoria mía, de las mujeres que yo veía en esa época, y también, por supuesto, de la ficción, de la invención, de crear un personaje para una historia de amor, que también lo tuve muy claro desde el comienzo. Esto va a ser una historia de amor con este entorno del narcotráfico, de crear un personaje a partir de lo que oigo, de lo que recuerdo y de lo que yo creo que puede ser como una idealización de un personaje que puede atrapar en un momento dado, atrapar a unos lectores. Y después atrapar en el cine con la imagen de una mujer como Flora Martínez. Tú la viste bien representada, porque en ocasiones se dice, es muy difícil llevar al cine una obra literaria. ¿Cómo te sentiste cuando viste esa Rosario Tijeras encarnada en Flora? Pues mira, hay una cosa que a mí me ayudó en ese sentido del paso de la historia del libro a la película, y es que yo tengo una formación cinematográfica, pero eso digamos que me dio a mí para pensar algo que es muy importante, y es que tenía que haber una separación amistosa entre el libro y la película. Sentía yo que el mayor riesgo era ponerle precisamente cara a los personajes, cara, voz, cuerpo a los personajes. Yo tenía claro que por cada lector había una Rosario Tijeras diferente. Cuando se fuera a hacer la película, Rosario Tijeras iba a tener una cara, iba a tener una voz, un cuerpo, una forma de moverse. Este personaje entonces que nace en los barrios de Medellín se vuelve internacional. ¿Cómo crees que una historia tan local logra la universalidad? Yo creo que el hecho de haber contado, digamos, este fenómeno social del sicariato y todo lo que lo rodea, el tema de su vínculo con la religión, que fue también como la semilla de esta historia, el tema de la diferencia de clases sociales, el desarraigo de estos personajes, digamos, la marginalidad en que se empiezan a formar todos estos combos. Todo esto recogido alrededor de una historia de amor, yo creo que es lo que lo hace muy universal. De todas maneras, este tipo de juventud, este tipo de muchachos, los encontramos no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo. Hay mafias en todos los lugares del mundo, pues no digo que no necesariamente de la droga, pero sí, digamos, tipos de mafias de otra índole. Y la pandilla yo creo que es un fenómeno universal. Y me perdí buscando caminos para llegar a ti, cruzando... Medellín está encerrada por dos brazos de montañas, un abrazo topográfico que nos encierra a todos en un mismo espacio.
Siempre se sueña con lo que hay detrás de las montañas, aunque nos cueste desarraigarnos de este hueco. Es una relación de amor y de odio, con sentimientos más por una mujer que por una ciudad. Medellín es como esas matronas de antaño, llena de hijos, rezandera, piadosa y posesiva, pero también es madre seductora, puta, exuberante y fulgurosa. El que se va, vuelve. El que reniega, se retracta. El que le insulta, se disculpa, y el que la agrede, las paga. Algo muy extraño nos sucede con ella, porque a pesar del miedo que nos mete, de las ganas de largarnos que todos alguna vez hemos tenido, a pesar de haberla matado muchas veces, Medellín siempre termina ganando. Ahora siento un vacío tan dentro de mí. Hasta los que morían con una bomba sembrada bajo los pies, se les encontraba un pelo, un rastro microscópico de sangre, una célula, pero de Richie solo había quedado como evidencia un video pixelado del niño en el carrusel. Este fragmento tan dramático también nos introduce a esta obra tuya, que está calientica, 2023, El vacío en el que flotas. Y aquí, si bien el escenario no es directamente Medellín, sí se abordan dos temas muy graves que son las explosiones y las desapariciones. Básicamente lo que quería mostrar ahí es como la incertidumbre de un proceso que no se cierra. La muerte, digamos, puede ser dolorosa, demoledora, pero permite establecer una verdad, una realidad concluyente y hacer un duelo. La desaparición no. ¿Qué imagen recibiste tú cuando estuviste en la implosión controlada del Mónaco? Sí, tiene mucho que ver, digamos, con la inquietud que elaboré en la novela anterior, En el cielo a tiros, y que no cesa. Y es, digamos, lo que hemos hablado tanto aquí, es como un cambio en la visión de nuestra historia reciente y un cambio en ese discurso de la historia. Yo siento que se ha tergiversado y que de pronto se le comienza a rendir tributo a personas, o para decirlo más claramente, a los victimarios de nuestra historia. Cuando siento yo que ese tributo debe ser rendido realmente a quienes son los protagonistas, a los dolientes de nuestra historia, que son las víctimas. Pasé por el edificio Mónaco, muchas veces inconsciente de que se trataba realmente del edificio pues, emblemático de Escobar, cuando todavía la familia vivía ahí, pero no llamaba incluso mucho la atención, era un edificio común y corriente. Yo estuve en la implosión, que era un tema que a mí me interesaba, sobre todo el tema del cambio de discurso sobre nuestra historia reciente. Yo sentí que ahí estábamos no borrando parte de nuestra historia, pero estábamos haciendo justicia con nuestra historia. Es la primera vez que vengo ya a este lugar ya como parque. Impresiona una cosa y era que no tenía conciencia de los jóvenes que eran estas víctimas. Estos personajes, estos políticos, estos magistrados, candidatos a la presidencia, periodistas, y me parece maravilloso que como lo más puro de su pensamiento se haya tratado de dejar al menos en estas placas. Una cosa que es como sobrecogedora es cuando paso por esos monolitos que están llenos de agujeros y me entero de que representan las más de 46.000 víctimas en poco más de 11 años, en una época del terror generado por el narcotráfico. A veces parece como un gran muro que ha sido como con 46.000 disparos y eso efectivamente fue lo que sucedió. Podríamos casi que como una figura literaria hablar de un fusilamiento masivo de 46.000 personas. Muchos de estos atentados, pues con solo leerlos yo los recuerdo. Aquí habla del carrobomba 4 de agosto de 1992, vía pública frente al Centro Comercial Monterrey. Eran
lugares públicos, lugares concurridos por personas que realmente no tenían nada que ver en un conflicto y que simplemente se usaban como carnada para presionar al Estado a ceder. La importancia de un monumento, de un parque como esto, es básicamente para tratar de recuperar la verdadera historia. Con el paso del tiempo se fue tergiversando, se fue rindiendo tributo al victimario, cuando realmente son las víctimas las que merecen de verdad un homenaje y que de todas maneras no podemos bajar la guardia, tenemos que estar siempre atentos para que la historia no se vuelva a repetir. Para que ahora tú te tengas que ir. A pesar del desasosiego que nos había dejado la muerte de Escobar, aquel fue un diciembre distinto, sin su sombra. Me ilusioné con la idea de que nadie nos volviera a mirar como antes, que los pecados de Libardo habían muerto junto a los de Escobar, aunque también mucha gente seguía con miedo, esperando a que él diera el último coletazo desde la tumba. He dicho que este libro, El cielo a tiros, es como la resaca de la fiesta de esa fiesta loca muy colombiana que conté en Rosario Tijeras. Fiesta con droga, con alcohol, con muertos, con desorden y con caos. Este libro lo escribo 15 años después de haber publicado Rosario Tijeras, un poco más. Y siempre digamos que he estado viniendo a Medellín con mucha frecuencia y siempre como con una curiosidad, ¿no es cierto?, de cómo está la ciudad. La miro, digamos, con esos ojos curiosos de qué ha cambiado, qué ha mejorado, pues cuál ha sido la evolución después de ese momento que yo creo que definitivamente sí partió a Medellín en dos, que fue la muerte de Escobar. Y digo que lo partió en dos porque hasta la muerte de Escobar pues reinaba el caos, el desorden, la violencia y también la desesperanza. Yo creo que para muchos era casi imposible pensar que fuéramos a superar esa situación. Veíamos, pues se percibía a Escobar como una persona invencible y casi que inmortal. Muchas veces, incluso antes de la muerte, lo cuento aquí en este libro también, antes de la muerte definitiva, se habló de otras muertes y a los pocos horas o días volvía a aparecer Escobar vivo y coleando. Entonces llegamos a creer eso, que no había realmente una salida. También veía en todos esos regresos que yo hacía que parte de ese discurso mafioso seguía rondando entre nosotros, sobre todo entre los más jóvenes que no padecieron el rigor de esa violencia y que se estaba como tergiversando un poco esa historia reciente de Medellín, y ese es como el principal interés de contar El cielo a tiros desde el punto de vista de un joven que regresa 12 años después de la muerte violenta y desaparición de su padre, aliado de Escobar, y que él viene, pues le echa una mirada a esa, digamos, nueva ciudad que, como digo, en muchos sentidos ha dado grandes pasos hacia adelante, pero en otros también parece estancada en su historia de narcotráfico. También es muy interesante el tema de las clases sociales, porque en Rosario Tijeras el niño rico tiene la osadía, dijéramos, de enamorarse y tomar la novia del pillo. Y aquí en El cielo a tiros ya se ve es que hubo una amalgama entre las distintas clases sociales, donde ya no hay diferencia de que el narcotráfico es un tema de las clases menos favorecidas, sino que ya se urdió con todas las clases sociales de la ciudad. Completamente, se creó como un culto al poder de la droga, al dinero de la droga, y ese culto tenía unos templos, que eran las grandes discotecas de Medellín. Ahí confluyeron personas de todos los estratos, de todos los orígenes, y se establecieron allí como unas nuevas clases sociales, ¿no es cierto? O una nueva, por lo menos, realidad socioeconómica se comenzó a dar a partir de esos encuentros en las discotecas y, bueno, y en otros lugares públicos también, y salieron sociedades para delinquir que involucraban pues al brazo armado, digamos, del narcotráfico, que era el sicariato, pero también involucraba a la clase industrial tradicional antioqueña. Y nos costaba de pronto como aceptar eso,
pero se dio y ese es uno de los episodios que todavía como ciudad y como cultura no hemos logrado superar. Y esa culebra que sigue viva también encuentra un universo en el comienzo de esta obra tuya, que es justamente la Alborada. Yo la escogí porque creo que es como una de las imágenes más potentes que hay de que el discurso de nuestra historia reciente sigue aferrado al narcotráfico, por lo menos de una manera muy visual en la Alborada. Esa Alborada nos remonta a algo que nos fuimos acostumbrando mucho, sobre todo años 80, años 90, en los que de pronto en cualquier noche de cualquier mes que no fuera diciembre, veíamos en el cielo una celebración con pólvora, hasta altas horas de la madrugada. Y siempre, digamos que la asociación de esa celebración era como con un cargamento de droga, con una celebración mafiosa. Y siento que ahora también, de todas maneras, al agruparlo todo en una sola noche, a través de tanta pólvora, pues es como el tributo, digamos, como grande a esa práctica mafiosa de celebrar con pólvora. Jorge, ¿te molesta que hablen de que tu obra se puede enmarcar dentro del género de la narcoliteratura? No, a mí no me molesta y en realidad pues no, me parece que pues, un poco original, hablando de, incluso le han dado como otras terminologías, como la sicaresca, por ejemplo, como una vez la definió Héctor Abad. Yo lo que creo es que, digamos, mi literatura solamente tiene un par de libros que están realmente ligados al tema narcotráfico. En los otros puede que se mencione, pero lo que sucede es que si voy a contar a Medellín, a un Medellín reciente, pues de alguna manera tengo que pasar por ahí. Pero de lleno creo que están Rosario Tijeras y El cielo a tiros. ¿Cómo crees que el arte puede ayudar a esta ciudad en ese proceso de exorcizar a Pablo y la época del narcoterrorismo? Sí. Yo creo que mi papel como escritor es como mostrar una fotografía grande, amplia, o bueno, puede ser también una fotografía cercana, pero simplemente mostrar lo que sucedió, contarlo digamos, con respeto, con honestidad, pero yo lo que simplemente anhelo, digamos, con estos libros es que el lector tenga como una imagen completa del rompecabezas y de hecho tampoco me interesa que sea muy completa. Ya que puse la imagen del rompecabezas, este fue un rompecabezas que armamos entre el lector y yo. Es decir, yo al lector le aporté, no sé, si el rompecabezas tiene 1000 fichas, yo le aporté 800 y yo dejo que el lector aporte otras 200. Y que sea el lector el que juzgue finalmente si Rosario Tijeras es una mujer para condenar, para absolver, para comprender o para criticar, no sé. Toda esa terminología o esos señalamientos que los haga el lector si quiere. Entonces yo creo que lo que le queda con la literatura, digamos, que se hizo sobre estos años, sobre esa época de Escobar, es un testimonio de alguien que, por lo menos en mi caso, de alguien que la vivió, que la padeció y que quiso contarla a su manera, porque de todas maneras quedan espacios sin llenar, porque yo simplemente me robé unos fragmentos de esa historia para contarlo en la novela. Y para utilizar la misma imagen de este rompecabezas, esas fichas que tú empezaste a poner hace ya más de 25 años con Rosario Tijeras, ¿cómo atraviesan a Medellín en sus últimas 3 décadas? El aprendizaje es inmenso. Yo creo que Medellín tuvo muchos aciertos al tratar de hacer como la reintegración y la reconstrucción a partir de la educación y a partir de la cultura. No olvidar nuestra historia, la verdadera, la que ocurrió. Yo insisto que, pues sí, es muy fácil corroborarlo. La culebra sigue viva y con esa culebra viva, pues de todas maneras, el fenómeno del narcotráfico sigue muy vigente en nuestra cultura. Y me perdí buscando caminos para llegar a ti, cruzando senderos que quizás no debí, para que ahora tú te tengas que ir.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.